Perfecto, vamos a iniciar entonces. Vamos a pedir por Clara Basto y por todos aquellos que también se sienten debilitados, para que no se asusten de esa debilidad, para que también la acepten como un medio para experimentar el consuelo del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Del Espíritu Padre, del Hijo Santo. y del Espíritu Amén. Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor Gracias, es Señor, es contigo. contigo. Bendita Bendito eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre María, de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros los nosotros, pecadores, ahora y en la hora de en la nuestra hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un Ahora en el principio, principio, es ahora ahora y y siempre, siempre, por por los los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Ave María Amén. Purísima, sin pecado concebida. Concebida. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a seguir adelante con Fabrice Ayash, con este libro El Dios de las Bestias, ahora en el capítulo 7, que titula Fabrice Ayash Esaú, el cazador peludo, y Jacob, el granjero lampiño. Y retoma unos pasajes del Génesis, del el capítulo 25, versículos 27 y 28, y del capítulo 27, versículos 6 a 16. Y dice así el Génesis: los muchachos crecieron. Esaú era un experto cazador, hombre de campo, mientras que Jacob era un hombre comedido, amante de la tienda. Isaac prefería a Esaú porque le gustaba la caza, pero Rebeca prefería a Jacob. Y Rebeca dijo a su hijo Jacob: acabo de oír a tu padre que, hablando con tu hermano Esaú, le decía: tráeme caza y prepárame un guiso sabroso para que lo coma y te bendiga en presencia del Señor antes de morir. Ahora pues, hijo mío, escúchame bien y haz lo que yo te mando. Ve al rebaño y tráeme 2 buenos cabritos para preparar con ellos un guiso sabroso como a él le gusta. Se lo llevarás a tu padre para que coma y así te bendecirá antes de morir. Jacob replicó a Rebeca, su madre: ten en cuenta que mi hermano Esaú es velludo y yo en cambio lampiño. Si por casualidad me palpa mi padre y quedo ante él como un mentiroso, atraería sobre mí la maldición en vez de la bendición. Pero su madre le dijo: caiga sobre mí tu maldición, hijo mío. Tú hazme caso, ve y tráemelos. Fue pues a buscarlos y se los trajo a su madre. Su madre preparó un guiso sabroso como le gustaba a su padre. Luego Rebeca tomó un traje de su hijo mayor Esaú, el mejor que tenía en casa, y vistió con él a Jacob, su hijo menor. Con la piel de los cabritos le cubrió los brazos y la parte lisa del cuello. Ese es el pasaje. Entonces, aparece una primera pregunta. ¿Por qué los cazadores son más bien mal vistos en la Biblia en comparación que los pastores? ¿Por qué decimos el buen pastor y no el buen cazador? O sea, ya de aquí de entrada hay, digamos, una contextualización importante. ¿Por qué decimos el buen pastor y no decimos el buen cazador? ¿Quién es, a final de cuentas, ¿no?, más cercano a los animales? ¿El cazador o el granjero? ¿Quién tiene más cercanía con los animales? El cazador se va al bosque, rastrea su presa, ¿m?, y busca el refugio del animal. En cambio, el granjero, el pastor, no va a rastrear a los animales, los acoge, los integra, incluso los resguarda en un anexo de su propia casa. Vemos que las actitudes son diferentes. El pastor cuida de los animales. El cazador los aniquila. Son actitudes distintas. El cazador se pone a seguir los pasos, las huellas del animal salvaje. Desciende hasta la bestia, conoce sus trucos, la estudia. ¿Por qué? Porque el cazador se identifica con las bestias que caza, se mimetiza. Sabe cuáles serían, digamos, los trucos
que una bestia puede emplear para evitar ser capturada. Y por definición, el pastor toma a la bestia y la domestica, la integra en un ambiente de convivencia pacífica. ¿Se entiende la diferencia? Esaú era cazador, Jacob, pastor. El principio bíblico sigue siendo el de Noé. No se trata de exterminar a las bestias, sino de reconocer que el derecho de hacer sangrar solo pertenece al que ha cuidado de ese animal, porque el pastor no ha tenido miedo de enfrentarse al lobo y a las múltiples intemperies que amenazan la vida del rebaño. En pocas palabras, solo el pastor tiene derecho a hacer el sacrificio porque antes ha cuidado del animal e incluso ha estado dispuesto a morir por el rebaño entero. Y no solo por el rebaño, incluso por un solo animal, por uno. Eso es, digamos, lo que convierte el sacrificio en ofrenda y no el sacrificio en matanza. Este es, digamos, ¿no? El contraste primero. Entonces, se insiste mucho, dice Fabrice Ayash, en el derecho de primogenitura intercambiado por un plato de lentejas, preguntándose quién es el más depravado, el comprador o el vendedor. Pero ahí no está el punto central. El punto central está en el disfraz, o sea, la comprensión del texto, ¿no? Remite a un elemento fundamental, el disfraz de cabrito, que es mucho más emblemático. O sea, el hecho de que la madre, ¿no? Rebeca, haya revestido a Jacob de una piel de cabrito. Y como es evidente, es ella la que literalmente entreteje la trama, la que mueve los hilos. Y lo que destaca es que en la historia de Jacob, ¿no? Siempre está presente un signo. ¿Cuál es el signo? Lo uno por lo otro. Una bendición por un guiso. Unas lentejas por la primogenitura. Una especie, pues, de intercambio. Ujú. Y Jacob, pues, termina revestido con una piel de cabrito, porque con esa piel velluda, peluda, ¿no? Busca hacerse pasar por su hermano Esaú y así engañar la ceguera de Isaac. ¿No? ¿Para qué engañar a su padre Isaac ya ciego? Para poder arrancarle la bendición que en principio debe recibir el primogénito. Es una especie de artimaña. Es una artimaña, ¿no? O en español decimos, es un plan con maña. Ahí hay un plan. ¿No? Pero el propio Jacob tampoco lo ve ya muy claro, porque él mismo cuestiona qué pasa si su papá lo toca y se da cuenta que lo está engañando. O sea, Jacob se da cuenta de que ahí hay algo indebido, algo que no va bien. O sea, la maña del plan, ¿no? El plan con maña. Ahora, no vemos a Dios. Incluso en este relato, quedamos como persuadidos de que está ausente, como si Dios literalmente no existiera.
Ni siquiera Jacob en ese momento menciona al Señor. No habla del Altísimo, no apela al Eterno. Le preocupa el reconocimiento de Isaac, su padre, nada más. De hecho, solo reconocerá a Dios después del sueño de la escalera. Antes no. Y ojo, en esta escalera, los ángeles no descienden primero del cielo, suben de la tierra. Y es importante, ujú, que es otra inversión habitual, porque en esta escalera, ¿no?, nosotros esperaríamos que los ángeles desciendan del cielo. Y no hacen eso, ascienden a partir de la tierra. Otra inversión importante. Ujú. ¿Por qué se presenta el sueño de esta manera? Y el propio Jacob lo reconoce. El Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Ujú. Que son palabras de Jacob. El Señor está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Por qué hay esta inversión de la escalera? ¿No? Donde en principio suben los ángeles, no bajan, para que Jacob aprenda que nada impide que él también sea engañado, así como él ha engañado a su padre. O sea, Dios le está dando una lección. Ujú. Él ha engañado a su padre y ha pasado por alto algo fundamental. Él también puede ser engañado. Él también. Ujú. Ahora, no solo es una indicación, va a ser una experiencia, porque el propio Jacob, en primer lugar, va a ser engañado por su suegro. La noche de sus primeras nupcias, Jacob está convencido que tiene en su cama a Raquel. Perdón, ¿no? Hace rato me equivoqué. No es la madre, que es Rebeca. Bueno, es Rebeca, perdón. La madre de Jacob, ¿no? ¿Qué pasó, Elizabeth? Eh, no, profesor, ¿no era Lea? No, no, en la madre de Jacob y de Saúl, Rebeca. Rebeca. Y ahora lo que vemos es que en la primera noche, en la noche de bodas, Jacob está convencido de que en su cama está Raquel, pero no es Raquel, es Lea. Es, Primer engaño. Ujú. Jacob también padece el engaño. Digamos que está siendo medido con la misma vara. Y con ello hay una primera lección. Para Dios, nada pasa desapercibido. Dios está atento a todo. No es ni ciego, ni ignorante, ni indiferente. Eso es lo primero. Ahora, en Jacob, mucho más tarde, también va a ser engañado por sus propios hijos. Primero su suegro, después Lea, en lugar de Raquel. Y mucho más adelante sus propios hijos, pues después de que vendieran a su propio hermano, le llevan a Jacob una túnica supuestamente desgarrada por un animal feroz. Y Jacob cree ver en ella la sangre de José, pero es sangre de cabrito. ¿De qué era la piel que se había puesto encima cuando engañó a su padre? De cabrito. Ahora la sangre que le llevan como señuelo es de cabrito. El círculo está cerrado. El que había engañado a su padre con un cabrito es engañado por sus propios hijos con un cabrito. O sea, y no es, digamos, una venganza, es una lección.
Grandes comentaristas como León Askenazi, llamado Manitú, dicen que Rebeca esperaba un hijo único, uno, Israel, pero estaba alimentando en su seno a gemelos. Y de hecho, no esperan a nacer, a salir del vientre para pelearse. Todavía ni han salido del vientre y ya se están peleando. Esta dualidad es en primer momento vinculada con la animalidad y la espiritualidad del propio ser humano. En el ser humano hay una dualidad, la dualidad animal, lo meramente biológico que también tenemos y la espiritualidad que luchan entre sí. Entonces, el primer comentario es que cada uno de nosotros está marcado por esta dualidad, la dualidad de la bestialidad y la espiritualidad, que se enfrentan, que se confrontan, y donde a veces una gana y la otra pierde, en nuestra propia conducta humana. Y entonces, dice Askenazi, Jacob simboliza lo espiritual, Esaú lo animal. O sea, Jacob, el que cultiva y cuida, y Esaú, el que persigue y mata. Pero, dice Fabrice Ayash, uno sin el otro lleva a la catástrofe. Y eso es lo extraordinario. No se trata de erradicar a uno de los dos. Si nosotros erradicamos nuestra parte de Jacob, la parte de Jacob, nos quedaríamos en bestialidad pura. Y si erradicáramos la parte de Saúl, nos quedaríamos en una espiritualidad no humana. No se trata de acabar con alguno, sino de reconciliarse con el hermano enemigo. O sea, el ser humano está llamado a reconciliar en sí mismo su animalidad con su espiritualidad. Digamos, su dimensión biológica con su dimensión teológica. No se trata de acabar con uno, el que sea. Se trata de reconciliar a ambos. Cuando esto no se entiende, entonces las propuestas que han salido son igualmente inhumanas. Por ejemplo, los que dicen que no somos más que instintos reprimidos, tipo psicoanálisis de Freud, ¿no? Que, digamos, elaboramos una especie de conciencia para no reconocer la bestialidad que efectivamente nos define. O sea, pura biología. Que sería inclinarse por Esaú. Pero hay otros que dicen que no, que hay que erradicar de nosotros la presencia biológica, incluso la carnalidad, la materialidad, para purificarnos y elevarnos a una condición superior. Y entonces surgen los espiritualistas. Por ejemplo, que desprecian el contacto carnal y por ende el sexo, el matrimonio, la amistad, etcétera. ¿Se entiende? Por eso no se trata de aniquilar a ninguno. Se trata de reconciliar esta enemistad.
Ujú. Ahora, no olvidemos, dice Fabrice Ayash, que Esaú, ¿no? Del que Jacob teme su violencia, ya que al morir su padre, el primogénito privado de su derecho, ha decidido matarlo. Ujú. Esaú, ¿no? Jacob no puede escapar de él. Sabe que como cazador lo va a buscar y que como cazador se va a enfrentar a él. Ujú. O sea que no se trata de huir hacia ninguno de estos bandos, sino de asumir un combate no de aniquilación, sino de reconciliación. Porque nosotros somos biología, pero no solo somos biología y más que biología. Tenemos algo de animalidad, ¿no? Por eso cuando dicen que somos como animales, pues sí, por ejemplo, tenemos necesidades muy básicas, como la alimentación y o la reproducción, que son muy animales, incluso algo de instintivos, lo tenemos y es parte de nuestra constitución. Y su contrapeso es la espiritualidad, o sea, lo que nos libera del sometimiento a las presiones biológicas. Esto es importante, de verdad, es muy importante de entender. Por eso Jacob, ujú, como no asume el combate con su hermano, pues tendrá que ahora combatir con Dios mismo. Tendrá que llevar a cabo este enfrentamiento. Y después del combate, ¿no? Del ángel, Jacob decide volver a su hermano. Y aquí hay también una gran enseñanza. Si nosotros no nos reconciliamos primero con Dios, tampoco nos vamos a reconciliar con nuestro prójimo. Y siempre lo andaremos señalando o apartando o simple y sencillamente ignorando. ¿Se entiende? O sea, si yo quiero acabar los conflictos con mis hermanos, con mis semejantes, lo primero que tengo que hacer es reconciliarme con Dios. Sin esa reconciliación con Dios primera, no habrá reconciliación con los demás. Y Jacob, para calmar el enojo, la ira de Saúl, le envía 550 animales de su rebaño como una especie de regalo diplomático. Le envía primero los animales. Pero ¿qué sucede? Esaú es rico y Esaú rechaza el ofrecimiento. Ujú. Y en cuanto ve a Jacob, lejos de querer agredirlo o matarlo, corre a su encuentro, lo abraza, se le echa al cuello y lo besa llorando. Son las palabras del Génesis, en el capítulo 33, versículo 4. Y aquí es donde aparece lo central y sublime. O sea, el hermano que sabíamos que era su enemigo se revela de repente como alguien parecido al padre de la parábola del hijo pródigo. O sea, aquel que en principio podíamos identificar como alguien malo, pues resulta que no era como nosotros pensábamos, ni nos exponía a un peligro mortal. ¿Por qué? Porque Esaú también está buscando la reconciliación. No se trata de exterminarse, se trata de reconciliarse. Y Jacob lo reconoce, reconoce este gesto
Y por eso le dice en el versículo 10 del capítulo 33, he visto tu rostro como quien ve el rostro de Dios. ¿Por qué, digamos, Jacob tiene esta especie de epifanía, esta especie de manifestación? Porque para el ser humano, en su estado caído, Dios puede aparecer como alguien amenazante, como alguien que me está acechando, poco a poco, hasta capturarme y destrozarme. Y se nos olvida que Dios sí está buscándonos, pero no para aniquilarnos, sino para salvarnos. No va para acabar con nosotros, va para darnos vida y además vida eterna. Dios no es una amenaza. Dios no está esperando el momento de acabar con nosotros. Al contrario, está siempre al pendiente de que la reconciliación se lleve a cabo, de que podamos no solo mirar, sino también experimentar esta bondad. Y aquí es donde está el signo. ¿Qué es lo que busca siempre Dios? La unidad, el acceso a la unidad. O sea, en primer momento, unidad de lo animal con lo espiritual, unidad de lo material con lo inmaterial, de lo visible con lo invisible. Y ya de manera muy particular, unidad de Israel, que recuerden, ¿no? Se dividió en dos, el reino del norte, propiamente llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá, y que se mantuvieron en un conflicto constante. Incluso una unidad que puede alcanzarse aún cuando vaya cojeando, o sea, aún cuando no sea una unidad íntegra. A pesar de los defectos que se tengan, sí se puede alcanzar esta unidad. Y el primer requisito para la adquisición de dicha unidad es que no haya estafas, que no haya engaños, que no, que no queramos engañar a los demás ni arrancarles lo que no nos pertenece. De hecho, fíjense, esto es tan puntual que cuando, por ejemplo, alguien ha engañado a otra persona y se han distanciado, se han peleado, cuando finalmente, ¿no? El que engañó decide ser sincero, está poniendo las bases para una unidad, incluso para una posible reconciliación, que es en efecto lo que suele ocurrir. Y eso es a veces también lo que a nosotros se nos olvida. No se trata de aniquilar, no se trata de acabar con algo, se trata de reconciliarlo. Por ejemplo, no sé, alguien podría decir, es que yo tengo un carácter muy fuerte y no sé cómo controlarlo. Es que no se trata de controlar o someter ese carácter. Se trata de reconciliarlo con tu propio recorrido de vida y usarlo para el fin adecuado. Por ejemplo, tener un carácter fuerte para no dejar pasar ningún tipo de injusticia, ¿no? Para levantar la voz cuando es necesario, incluso corregir cuando así se requiere. No es que sea un defecto, es que tiene un propósito. No se trata de quitarlo, se trata de incorporarlo, ¿no? De integrarlo dentro de esta unidad mayor. Y esto también nos enseña, en el caso de Saúl y Jacob, que la unidad sí es posible a partir de que se reconozcan con total sinceridad las diferencias, por muy pronunciadas que sean. Dios nunca ha promovido la uniformidad. De hecho, si vamos, por ejemplo, a un bosque,
los árboles no son idénticos. Ninguno. Hasta tienen cortezas diferentes. O pueden ser de la misma especie, por ejemplo, pinos, pero el tronco es distintivo. O su ramaje, o su tonalidad de hoja. Y viven en una reconciliación. Son diferentes. Incluso en un bosque no solo hay árboles, hay animales, hay aves. O sea, seres muy diferentes entre sí, que no atentan unos con otros, sino que están reconciliados en una convivencia. Nosotros somos los que rehuimos de las diferencias, buscamos la uniformidad. Por ejemplo, siguiendo el mismo caso del bosque, cuando pasamos del bosque al jardín doméstico. ¿Cómo cortamos el pasto? Parejito. Si tenemos algunos arbustos decorativos, les damos formas idénticas, todo igual. Y en las construcciones también. ¿Qué esconde esto? No orden, sino rechazo de una reconciliación. ¿Se entiende? O sea, es, digamos, imposición de una uniformidad que no quiere la reconciliación, que busca más bien la separación y por ende que todo aquello que resulte distinto o que consideremos por una u otra razón amenazante desaparezca. Esto se vio más recientemente en el plano arquitectónico en las unidades habitacionales del comunismo. Edificios enormes exactamente idénticos. Edificios grandes donde destacan por su uniformidad, por su funcionalidad, no por sus divergencias, sino por esta especie, digamos, de uniformidad opresiva donde se busca algo, todos iguales. Que es, por cierto, una de las dificultades contemporáneas a las que nos tenemos que enfrentar ya de manera abierta y directa, la uniformidad. No solo, por ejemplo, en los hábitos. Pensemos algo muy sencillo. Es posible comer una hamburguesa de McDonald's en China, en Alaska, en Argentina, ¿no? Casi en cualquier parte del mundo. O es posible utilizar jeans de mezclilla en cualquier parte del mundo. O utilizar una marca de auto. O ahora más aún, ¿no? Con el uso intensivo del dispositivo móvil. Todas las personas tienen un celular. Es uniformidad, que no solo se va a limitar al ámbito material, sino también uniformidad en las formas de pensar y en las formas de vivir. O sea, que todos seamos iguales, que lo esperado de nosotros ya esté previamente establecido. Esa es la esclavitud de estos tiempos, ese es el sometimiento. Por ejemplo, que si tú puedes engañar a una persona para sacar un provecho, lo hagas y que lo veas como una oportunidad. Y que si no lo haces, entonces experimentes no solo el rechazo de la gente que te rodea, sino también la propia autoinculpación, que te consideres un tonto por no haber aprovechado esa ocasión. ¿Se entiende? Y eso ya es contemporáneo. O sea, eso ya tiene que ver con nuestra situación de vida actual. Hay gente que se conflictúa por el simple hecho de actuar correctamente. Y llega un momento en el que uno dice, pero ¿estaré haciendo bien? ¿No será más bien que estoy equivocado yo? Ujú. Eso es parte, digamos, de las tentaciones que hoy pues tenemos que afrontar, o sea, que están, digamos, dadas ya, ¿no? De una manera, vuelvo a repetir, muy clara y muy evidente. ¿Mm? Es parte, pues, de estas dificultades. Porque hoy lo que se quiere impedir es el hecho mismo de hacer diferencia, ¿Mm? De romper con esta tiranía de la uniformidad y mostrar que sí es posible otro modo de pensar y por ende también otro modo de vivir.
al punto, como es el caso del cristiano, de poner al descubierto que sí es posible vivir según otro mundo, ¿no? Como cuando Cristo le dice a Pilatos, mi reino no es de este mundo. El cristiano podría decir exactamente lo mismo. Mi reino no es de este mundo. Mi proceder no es de este mundo. ¿Quién de este mundo, cuando le dan una bofetada en la mejilla derecha, pone también la izquierda? Nadie, porque hacer eso no es de este mundo. ¿Quién en este mundo perdona al que lo ha ofendido? Nadie, porque eso no es de este mundo. ¿Qué pasó, Paula? Ay, profe, me va a hacer llorar con la clase porque justamente como vea que yo le estoy preguntando eso y ahora es así como que, es que me he pasado varios días pensando en eso y digo, no, es que, y como le dije, o sea, tengo otra influencia de otras cosas y digo, mejor no. Y ahora que usted dice todo eso así como que, ay, me cae todo el 20, es como que parece que la clase la hizo para decirme lo que tengo que hacer. Ah, pues qué bueno, de eso se trata, de encontrar respuestas, de alcanzar luz. Es como en la clase anterior, no sé si pudieron leer José Amarategui, o no sé cómo se apellida, no sé de dónde es. Nos decía, muchas gracias, profesor, por mostrarme a Dios, ¿no? A través de la fenomenología de Michel Henry. Ese es el objetivo. O sea, uno podría pensar, pues eso no se va a suceder. No, sí, sí va a suceder. ¿Por qué no? Porque estamos acostumbrados a sostener, por ejemplo, que la filosofía tiene que mantenerse al margen de la cuestión de Dios, o que ser filósofo es casi casi sinónimo de ser ateo, o por lo menos crítico, ¿no? En particular con el cristianismo. Entonces, ¿dónde está la misión del cristiano en la filosofía si no establece una diferencia, si no rompe pues con esta uniformidad y mostrando además que ser católico no es sinónimo de ser un imbécil, ¿no? O sea, hay gente que dice, claro, es que si estudias más, pues dejarás de creer, cuando es lo contrario. Lo que ha ocurrido es que has estudiado mucho, pero no bien, y por eso te has perdido, ¿no? O sea, un estudio intensivo conduce a la verdad y ahí está Dios. Dios mismo es ciertamente la verdad. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo esta cuestión, comprendemos que nada de lo que contiene la escritura es irrelevante o superfluo, nada. Y que todo lo que se narra no solo tiene una dimensión fáctica, o sea, no son fábulas, son hechos, son realidades que a su vez tienen un alcance pues muchísimo mayor. ¿M? Y eso es, en principio, lo que no debemos olvidar. Por ejemplo, ¿no? Que se interrumpió hace rato la comunicación con Clara. ¿Qué es por lo regular en una situación complicada de vida lo primero que buscamos? Tener claras las cosas. ¿Qué es lo que había denunciado Michel Henry en la clase anterior? Buscamos claridad. ¿No? ¿Por qué está pasando? ¿Para qué? ¿Qué va a ocurrir? ¿Ahora qué sigue? Y queremos, por así decirlo, despejar, ¿no? El camino, que es el mal hábito que tenemos como cultura en Occidente, cuando en realidad, ¿no? Lo que sucede en esos casos es que no tenemos que buscar la claridad, sino el descanso profundo en el Señor, ¿no? Alguien puede decir, estoy luchando para que mi fe no se quiebre. Es que no se trata de mantener en pie la fe. Se trata de que uno se deje caer con todo su peso en el Redentor del mundo. Ujú. Nosotros, como humanos, estamos expuestos al desgaste, como una vela. La fe se consume, la esperanza se consume, la caridad se consume. Ujú. Y el Señor no nos pide
que mantengamos algo en pie que ya no se sostiene porque no tenemos fuerza. Cuando el Señor permite que experimentemos nuestra debilidad de esa manera tan clara y tan intensa, no es para que luchemos más, es para que dejemos de luchar, para que de una manera clara y plena dejemos todo en sus manos y le digamos con la mayor sinceridad y transparencia, tú te encargas. Yo ya no puedo. Yo lo único que quiero es estar tranquila y en paz, dormir bien y levantarme bien. Tú te encargas. Nada más. Tampoco se trata de establecer como conexiones con un pasado, ¿no? Que ahora pretendo como entretejer para generar una visión de futuro. No, se acabó la lucha. Cuando las fuerzas se acaban, es porque Dios nos quiere llevar en brazos. Yo una vez les dije, la fe es un alivio, no es un agobio. Nunca, nunca. Hay veces en las que uno vive sin esperanza, incluso contra toda esperanza. ¿Por qué? Porque ya no es algo que depende de mí, sino enteramente de Él. Por eso Charles Peguy, en una de sus obras, decía algo hermosísimo. Decía, al Padre, al buen Padre, le encantan, y cómo le encantan, las personas que duermen a pierna suelta y al otro día se levantan con ganas de pedir el desayuno. Y tiene razón. Fíjense, ¿qué nos pide Dios en las situaciones críticas? La despreocupación. ¿Qué es por lo regular lo que hacemos? Lo contrario, nos hiper preocupamos. No, lo que Dios me está pidiendo es la despreocupación total. Yo no sé, Señor, tú te encargas. Solo te pido que me concedas paz y tranquilidad. No sé, ni me interesa saber. Tú te encargas. Tú lo arreglas. Tú eres Dios. Yo creo en ti. Adelante. No puedo caminar. Cárgame. Cárgame. Así de sencillo. O sea, no, no se trata de realizar como gestos heroicos que en definitiva, pues no somos capaces. Y menos, en efecto, bajo esas circunstancias, ¿no? O sea, no es que el Señor nos prive de, es que al contrario, quiere más bien concedernos lo que verdaderamente necesitamos, una despreocupación sincera. No sé qué va a ocurrir, pero tampoco me interesa, porque tú, Señor, estás conmigo. Y viene la tentación, vamos a decirlo así, ¿no? De la certeza pasada. Es que ya sé lo que es. No, no sabes lo que es, porque esto es otra cosa, es algo diferente, es una vivencia distinta, no es una repetición, no es un pasado revivido, es un futuro incierto. Y ahí es donde entra la confianza. ¿No? Ahí es donde nosotros debemos aprender a descansar, ¿no? Donde nosotros debemos aprender a despreocuparnos, pero en serio, Él se encarga. Nuestras preocupaciones humanas son bien inútiles y además bien agobiantes, no ayudan en nada. Con preocuparnos no vamos a arreglar nada, no vamos a solucionar nada. Y hemos llegado al extremo de considerar
que sería un gesto arrogante de mi parte, inapropiado, irreverente, quizás hasta blasfemo, decirle con sinceridad al Señor, tú te encargas. No, no es arrogancia, es confianza plena, es un atrevimiento que Dios nos concede. Yo no sé, pero tú sí, y con eso me basta. No le estoy dando vueltas tratando otra vez, ¿no? Como decía Michel Henry, de abrir un espacio de claridad intelectual para saber. No, ya no. Eso se acabó. Yo no vengo a luchar contigo, Señor. Yo vengo a que me consueles. Yo no vengo a tener certezas. Yo vengo a que me consueles. Yo no vengo a exigir respuestas. Ya no las necesito. Yo vengo para que me arrulles. Tú te encargas, porque tú eres bueno. Tú eres padre. Tú eres mi padre. Y San Juan lo dijo claramente. Ustedes no solo se llaman hijos de Dios, lo son, lo somos. No solo nos llamamos hijos de Dios, lo somos. Y qué difícil nos cuesta vivir de esa manera tan filial, tan transparente, tan auténtica, tan genuina, tan simple. No se trata de resolver las cosas, sino de dejar que Él las resuelva. Tú te encargas. Yo me voy a dormir y mira qué bien voy a dormir. Tú te encargas. Eso a Dios le gusta. Eso es lo que espera de nosotros. Esos son los violentos. Esa es su violencia, ¿no? Los violentos que arrebatan el reino. Es la violencia del abandono, la violencia de la confianza. Nuestros hijos, nuestras hijas, a veces llegan, nos dicen algo y literalmente nos dejan la carga, ¿no? No saben cómo lo vamos a resolver. Y lo resolvemos como podemos, a veces a medias, ¿no? Pero lo hacemos. Dios, ¿qué no hará? ¿Por qué no le damos esa oportunidad de vivir las cosas ya de otro modo? El Salmo nos lo dijo, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba. Ujú. Acepta tu derrota, tu cansancio. Acéptala y verás cómo Dios se encarga. Ya no luches, déjalo obrar a Él. Es como si Dios te dijera, observa, nada más, observa. Mira las maravillas que hago por ti. Es como si Dios nos dijera, déjame sorprenderte, al menos una vez en tu vida. Mira lo que soy capaz de hacer, disfrútalo. Nada más, no se requiere otra cosa. Dejarlo actuar y nosotros volvernos enteramente pasivos, enteramente infantiles, a tal grado que nos alegremos, nos emocionemos y no hagamos más que aplaudir y decirle al Señor, wow, qué maravilloso eres. Más, otra vez. Y entonces todo cambia. ¿De acuerdo? Vale. Pues creo, Clara, que ya tienes la respuesta. Ya tienes la receta y lo que necesitabas. ¿Mm? Pues qué gusto que nos podamos haber reunido una vez más, Elizabeth, Marisol, Olivia.
Los primeros serán los últimos, así que se ve que te quieres ganar ese lugar. Ujú. Un abrazo, Olivia, eso, una sonrisita, una sonrisita. Te lo tomaste en serio, Olivia? Los primeros serán los últimos. Sí. Exacto, vas bien, vas bien. Paola, bienvenida. Clara, bienvenida. Descansa, déjate sorprender y de verdad dile, tú te encargas. Tú te encargas. Clara González, bienvenida como siempre. Discúlpame, estoy apenado contigo porque me quedé con eso toda la semana que la vez anterior estabas hablando y yo cerré el video. Discúlpame, fue un acto inmediato de mi parte. Te ofrezco una disculpa sincera, Clara. Bueno, profe, muchas gracias. Una feliz noche para ti y para todos. Claro que sí, como siempre nos da gusto que estés aquí. Ujú. Eh, Gracias, lo mismo. mm, Adelante, Clara. Eh, pues que Dios les bendiga, les acompañe, les proteja, les libre de todo mal y sobre todo que nos conceda la gracia de dejarnos sorprender por su obrar, por su actuar y que hoy hagamos un verdadero sacrificio, que renunciemos a todas nuestras preocupaciones, todas, todas, desde la más pequeña hasta la más pesada, y le digamos con sinceridad a Jesús, ahí están, tú te encargas. Buenas noches. Nos vemos mañana, señor. Eso, con esa sonrisa, exacto, es diferente. ¿De acuerdo? Gracias, Vale, profe. descansen. Gracias. Descansa, Gra- Clara. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, Adelante. profesor. Adelante, no estás fallando ni vas mal, Clara. Vas súper bien, créeme. Pero bien. Ujú, créeme. Vale, ahora sí. Buenas noches. Gracias. Profesor, muchas gracias, que descanse. Gracias. Bendiciones a Adiós. todos.